Bueno, ¿veis ya la pantalla? Sí, Vale, pues venga, vamos a ver si comenzamos entonces. Bueno, la idea es enseñaros la pequeña aplicación que hemos realizado. Se ha desarrollado Está dando problemas en la pantalla. Se ha quedado congelada, ¿no? Vale. Vamos a ver. Bueno, pues nada, voy a ver si comparto la pantalla entera de una vez porque me está dando fallos. Así que voy a compartirla entera ya. Empezamos ya de verdad. Ya si veis la pantalla, ¿no? Sí, se va a enterar. Vale. Bueno, desde WOSA pues ha puesto en marcha una plataforma de servicio de reporting sobre los firewalls SonicWall. Como la mayoría ya tendréis firewall dentro de la plataforma, habéis estado o entrado en la consola y habéis jugado un poco con ella. La idea de hoy es mostraros lo que es un poco la introducción de la plataforma, si, en qué consiste la plataforma, introducción de la consola, para que, bueno, qué información podemos conseguir dentro de la consola y luego pues lo que más os interesa que pueden ser los filtros que ya están configurados o filtros personalizados que podemos realizar. Y por último, pues bueno, informar o para aquel que no lo conozca, pues que todos los firewalls que están conectados a esta plataforma pues tienen la capacidad o reciben mensualmente un informe que también tiene posibilidad de ponerlo de forma semanal. Bien, ¿qué es lo que tiene esta plataforma? La plataforma se ha diseñado de manera que sea escalable. ¿Qué significa? Pues que podemos conectar tantos firewalls como necesitemos. Simplemente con enviar el tráfico syslog. El tráfico syslog de cada uno de los firewalls llega a nuestra plataforma. Una vez se da de alta en el servicio, se autoriza el tráfico. Ese tráfico syslog en texto plano que envían los firewalls se normaliza y se convierte en texto de clave valor, lo que significa que podemos trabajar con estos datos. Se enriquece, se le da geolocalización y reputación IP, además de añadir lo que son la identificación de categorías de web o identificación de aplicaciones, que en texto plano, directamente en algunos casos, lo que es el tráfico siglo, no está incluido, y se incluye en un clúster de base de datos. Una vez que ya tenemos en la base de datos, ya podemos trabajar con esto. Uno de ellos es la visualización, que es la consola de informes que algunos ya conocéis. Y a partir también de los datos que están ya en nuestro clúster de información, pues podemos generar los reports semanales o mensuales. El que más o el que menos ya ha llegado a este apartado, ha conseguido hacer informes whiteoak.es y ha salido una pantalla similar a la que estáis viendo. Ha introducido las credenciales que se le han pasado y ya ha podido entrar a consultar la información en tiempo real que se reciben desde los firewalls. Hay que decir que lleva quizás un pequeño retraso de 5 minutos. Esto es porque la plataforma no es que se tarde en procesar esa información, sino lo que hacemos es agregar esa información de 5 minutos en 5 minutos para compactar sobre todo los tráficos que son de conexiones en el que son repetidas. Entonces, hay muchas conexiones que son para la misma IP, para el mismo destino, para el mismo puerto, para el mismo servicio. Entonces, como vienen por segundos, lo que hacemos es que las compactamos en 5 minutos. Entonces, puede que exista un pequeño retraso desde que conectas la primera vez el firewall hasta que empiezan a salir los datos. ¿Qué visualizaciones tenemos predefinidas en la plataforma? El Global Status, bueno, es una visión global de todos los firewalls que tenga el partner. ¿Eso qué significa? Cada uno puede tener varios clientes y cada cliente puede tener varios firewalls.
pues desde esta visión o de esta consola se ven todos aquellos firewalls y se tienen divididos por cliente. Entonces se puede filtrar por cliente, por el nombre del firewall que tenga un alias o por el número de serie. Entonces tienes una visión global de todos los firewalls que están bajo el partner. Luego tenemos unos particulares, visiones particulares que son el del control de aplicaciones, que tiene que estar activo en el firewall para que nos envíe esos datos. El de navegación web, donde venimos, donde te identifican las categorías web y el dominio. Esto es gracias a que tenemos el content filter, es decir, la parte que gestiona el control de contenidos de navegación web dentro del firewall activo y que haga el login correspondiente de las conexiones. Porque no olvidemos que nos basamos en el tráfico syslog, que es el login, o sea, todo lo que registra el firewall. Las amenazas, aquí entran el gateway, o sea, las amenazas del antivirus, del IPS, del spyware y de botnet y geolocalización IP. Todo eso dependiendo de lo que tenga activo dentro de lo que es el firewall. Y Global User Status se incluyó hace no mucho, que es una visión particular para aquellos que están conectados con el single sign-on en el firewall, entonces aparecen usuarios. Esos usuarios tienen sesiones distintas, que pueden ser por VPN, VPN SSL o incluso aquella que es la que se conecta a la web, propiamente dicho, del firewall. Y vienen identificadas en este pequeño panel en el que se puede filtrar por el tipo de conexión. Si es acceso web, es decir, estamos accediendo a la consola web, o es alguno de los tráficos VPN, ya sea SSL o VNC. Y por último, lo que se ha añadido recientemente, que es una reputación, es decir, todo lo que enriquecemos del tráfico de dirección IP, se le añade una serie de indicadores de compromiso basados en listas negras de reputación IP. Y tenemos hecho una pequeña visión, una pequeña dashboard, donde se pueden consultar el estado de ese tipo de conexiones. Siempre y cuando tengamos en consideración que al ser una lista de reputación IP, puede estar sujeta a falsos positivos debido a que algunas IPs conglomeran muchos servicios detrás. Y además pueden tener ciertos retrasos desde que aparece, por ejemplo, un malware sirviendo datos desde una IP en concreto que entra en listas negras hasta que el servidor es dado de baja y además reporta que ha solucionado el problema a los diferentes actores que están con esas listas negras. Y hasta que no toman medidas, no desaparece. De todas maneras, nosotros estamos haciendo una actualización diaria de esas listas, aunque no todas se actualizan de la misma forma. Los filtros predefinidos. Como he hablado, cliente, firewall, freelance name, es decir, filtrar por el nombre asignado que os lo pedimos en el alta, filtrar por el número de serie y el cliente, el nombre que le vaya a dar al cliente y por el que vosotros os sintáis que podéis reconocer a ese cliente, ya sea un número o un nombre o lo que sea. Cada panel además tiene filtros particulares. Tenemos los filtros de App Details, es decir, en el de control de aplicaciones tenemos filtros para rápidamente, según la categoría de aplicación o nombre de aplicación o acción, ya sea bien que ha detectado una aplicación o ha bloqueado una aplicación, en función de lo que tenemos configurado en el firewall, podemos hacer rápidamente esos filtros. Por categoría web o el tipo de acción, es decir, si ha bloqueado la web o simplemente ha dejado pasar. Y en amenazas tenemos por los filtros de distintas acciones del motor, ya sea detección de IPS o prevención, spyware o prevención de spyware, el antivirus, el botnet, etcétera. Y como usuarios, que ya os he comentado, por el tipo de usuario o el tipo de conexión. Hay que recordar un poco, aunque ahora lo veremos en la demo, que tenemos un marco horario en el que consultamos los datos. Es posible que si, por ejemplo, ponemos los últimos 5 minutos y no ha habido tráfico o no, en ese periodo de tiempo, no veamos nada en el dashboard. Si ampliamos el marco horario y vemos la última hora, es posible que ya empiecen a salir datos. ¿Vale? Entonces, también los filtros con la información se van a actualizar en función del marco horario.
Es decir, al final no deja de ser el periodo de tiempo que cogemos la muestra de los datos. Por ejemplo, a la última hora, pues cogemos una muestra de lo que ha ocurrido en la última hora. Si ampliamos a 24, cogemos la muestra y consultamos en las 24 horas. Así sucesivamente, según vamos ampliando hacia atrás en el tiempo, porque no olvidemos que estamos tiene una herramienta que es en tiempo real. Es decir, es según llegan los datos, se van viendo. Por lo tanto, si queremos consultar algo pasado, hay que ir hacia atrás. Los filtros personalizados manuales, en algunos ya habéis visto que tenemos la posibilidad de añadir una etiqueta que pone filters con un símbolo más. Cuando se despliega aparecerá una serie de campos. Esos campos son valores o más bien serían como las variables donde se están almacenando los datos y podemos consultar los valores que contienen esas variables. Entonces, pues, las más utilizadas van a ser siempre source IP o DST IP, o sea, IP origen o IP destino, que son los más habituales, pero también se puede filtrar por evento, el tipo de evento que está llegando al firewall, ya sea control de aplicación o sea la aplicación web. Sin embargo, ese tipo de filtro a lo mejor no es tan interesante, puesto que ya están preconfigurados en las vistas. También podemos hacer un filtro rápido. Aquí en la tabla que pone detalles, hay un simbolito más y un simbolito menos. Cuando tenemos esa capacidad o esa tabla habilitada en el dashboard, desde ahí se puede filtrar en cualquiera de los campos que te lo permita. Y automáticamente se filtrarán todas las vistas del dashboard. Si tenéis preguntas, aunque sean, no sé, la que sea, me podéis interrumpir sin problemas, ¿eh? En ocasiones resulta interesante exportar los datos. ¿Eso qué significa? Pues que la mayoría pues dice, vale, esto está muy bien, pero en algún momento, si estoy buscando algo en concreto, me gustaría poder exportar esa información para entregárselo al cliente. Bien. En los dashboards que son susceptibles o que soportan bien esta visualización, este exportar los datos, está activado un enlace donde aparece un simbolito como un enlace de PDF. Cuando se le da, lo que te muestra es la información que está en el panel pasado a una hoja en PDF, pero tal cual, lo que son las imágenes con la información filtrada. Es la capacidad que tenemos de manera rápida de extraer un informe pequeño o inmediatamente directo de lo que estamos viendo. Y por último, antes de empezar a trastear con la aplicación, todos los firewalls, pues si entran conectados, obtienen un informe mensual por defecto. Por lo tanto, las ventajas que tiene este informe, pues que está en español, tiene un resumen ejecutivo que te hace un resumen de lo que ha ocurrido y luego pues hay información en detalle por cada una de lo que son las áreas en el que el firewall está actuando. La amenaza, el tráfico de red, la navegación web, las aplicaciones y un anexo en detalle, el último, que es por IP origen, la navegación web que ha tenido, en lo que es el top 10 del top 10 de los usuarios. Bien, vamos a ver ya lo que a lo mejor interesa más, ¿no? Bueno, a ver, desde aquí. Cuando entráis, accedéis, lo normal es que aparezca el Global Status directamente. Aparecerá una pantalla muy similar a esta. Quizá a lo mejor algunos la tendrán así, incluso con más contadores que otros. Y se puede consultar rápidamente, pues, bueno, el timeline de cuando están viniendo los eventos. Aquí tenemos las últimas 24 horas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, los últimos 15 minutos. El timeline de cuánto están sucediendo los firewalls, el top 10 que tiene más tráfico. El tráfico, lo que es el acumulado en descarga de tráfico, acumulado en subida, si ha habido algún evento de botnet, de IPS, de antivirus, algún bloqueo de aplicación y el total de aplicaciones que se están detectando. Y una serie de métricas de top 10 que nos pueden mostrar desde nuestro punto de vista pues cómo estamos respecto a ahora mismo en el tráfico que están haciendo los usuarios de nuestro firewall o los clientes
de los firewalls que tienen con nosotros. En este caso, que están contratados con vosotros y que habéis conectado a la plataforma. Bien. Bien. Si le damos al Manage the Dashboard, vamos a tener todos los dashboards, paneles que tenemos disponibles. El de control de aplicaciones, lo mismo, estamos en 5 minutos, vamos a ampliar el marco horario a las últimas 12 horas, por ejemplo. Vemos que hay más tráfico, cuánto ha habido en descarga. Normalmente, ¿por qué no sale mucho el upload? Simplemente porque el control de aplicaciones hace su login en todo aquel tráfico que está siendo originado desde dentro de la red. Entonces, es lo que hace de login. No, la parte de upload de datos, salvo que haya algún que se loguee, la mayoría de las veces no loguea ese tráfico. O sea, lo que detecta la aplicación y una vez que está detectada, luego ya el tráfico no sigue conectando, no sigue logueando todo el periodo de conexión. Categorías, aplicaciones que se están utilizando, IP origen, IP destino. Si hubiese usuarios que estuviesen con single sign-on, aparecerían aquí. Los puertos principales que se están utilizando, de destino para las comunicaciones y una tabla en detalle. Aquí veréis que si, por ejemplo, pinchamos aquí para ver en detalle este tráfico, se nos ha filtrado la información solo para esta IP. Luego podemos actuar y negar para esta IP, no nos interesa ver el tráfico de esta IP, la negamos, hacemos en el negativo y aparecen otras conexiones. Si no quisiéramos ver este tráfico, por ejemplo, de firma, le damos al menos aquí. Lo eliminamos de la pantalla y podemos seguir así. Por ejemplo, si no queremos ningún tráfico de tipo DNS, podemos seguir filtrando de manera gráfica con clic o escribiendo aquí en app name. Vamos a ver, app name, no, app name y podemos poner que contenga, que sea igual a DNS. A ver, DNS protocolo. En este caso estamos diciendo que sea DNS protocolo, entonces aparece todo DNS protocolo y que sea distinto a DNS protocolo. Entonces ya no aparecerá nada relativo al protocolo de DNS. Como veis, pues es relativamente rápido y ágil y podemos ir viendo qué es lo que nos interesa. Para eliminar cualquier filtro, remove filter. ¿Qué pasa si lo que yo quiero no es una IP, sino un rango de red? Pues nada. Si, por ejemplo, queremos eliminar un rango de red, te lo permite y puedes filtrar por todo un rango de red. He puesto este ejemplo, como podría poner otro. Podríamos eliminar toda la red 192, por ejemplo. Y ya no aparece. O incluso eliminar varias redes si concatenamos. Si concatenamos, podemos eliminar otra red. Source IP. Y tampoco me interesa esta red. Como veis, es bastante ágil y vamos viendo pues, lo que ocurre en nuestro dashboard. Se filtra toda la información en función de lo que vamos aquí preconfigurando. Incluso en los filtros de aquí podríamos elegir un firewall en concreto y veríamos el tráfico. Que puede ocurrir precisamente esto,
porque no hay tráfico de este tipo según hemos configurado. ¿Vale? Vamos a eliminar los filtros. Para este tráfico no hay. Vamos a ver para este. Las últimas 12 horas hay un poquito de tráfico y ha empezado a las 8:30. Hoy, como veis, se puede filtrar por algunos configurados, por los últimos 7 días, y podemos ver incluso el patrón, ¿no?, que tiene de tráfico, de cómo se conecta y cómo cae la conexión y cómo se conecta. Y cada siempre empieza cerca de las 8 y termina más o menos sobre las 8:40, 8:20, que ya tiene un tráfico más o menos prácticamente plano. En este marco horario podríamos investigar y sacar qué tipo de conexión hay en este horario. Pues tipo de conexiones, sobre todo son de protocolo, de tipo DNS, resolución de nombre, y bueno, pues tenemos una serie de conexiones y algunos con un puerto alto y otras con un puerto normal. En el caso que quisiéramos sacar el PDF, le daríamos aquí al enlace y tendríamos, pues como veis, el control de aplicaciones, el cliente en este caso, el número de serie, información de la app control. Y veríamos que hemos cogido con el marco horario en concreto en el que tenemos fijado. Se ve el tráfico cuando ha sido, las métricas, el top 10 de las categorías, de las gráficas que tenemos, con la IP y la tabla en detalle que surge pues de este filtro que tenemos. Un pequeño informe que podemos rápidamente sacar. Siguiendo con la esquemática, pues como veis podéis consultar tráfico web, es lo mismo, solamente seleccionando lo que es el tráfico de tipo web. Incluso las que han sido bloqueadas, que podemos ver que ha habido un tráfico bloqueado, en este caso en una conexión que está dentro de un custom web release al MyRoot, desde una dirección IP a un destino. Es bastante rápido y útil para identificar tipo amenazas, fallos o simplemente porque queráis saber cuál es la actividad. Las amenazas igual. En las últimas 6 horas no vio nada, en las últimas 24 algo de antivirus. Está organizado según los dispositivos, el top 10 de los equipos y una tabla de detalles, lo mismo. Tenemos geolocalización, como veis, detección de IPS. Aunque lo que le caiga en antivirus tiene que estar por aquí. Ahí. Un troyano, que es un ransomware, porque ha sido bloqueado en la red por el firewall. Y cuando son los intentos, y se pueden ir avanzando hacia atrás. Los últimos 7 días, con filtro antivirus, pues esto es lo que ha habido en los últimos 7 días. Estos son los bloqueados. Bueno, quizá ahora, si nos vamos a, bueno, Global User, aquí no se va a ver nada porque no teníamos usuario. Pero en el de reputación IP, que quizás os interese un poco más. Hasta aquí, ¿cómo vais? ¿Hay preguntas? ¿Vais bien? Puedo convertirme en presentador. Vale, el tiempo que se guarda la plataforma ahora mismo son de 30 días.
¿vale? Si estamos viendo la capacidad de ver si es empleable o necesitamos 60 días, lo estamos estudiando para implementarlo. Sobre todo aquellos que necesitasen pues, tener, por ejemplo, pues, los 30 días, o sea, el mes en curso más el mes anterior. De forma que puedas consultar datos del mes anterior y que estén disponibles en la plataforma. En lo que es relativo al reputación IP, solo se guardan 48 horas, pero tiene su razón de ser. Si al final no deja de ser una visión del estado de la conexión que es más cercano a lo que es tiempo real, para ver cómo o qué tipo de conexiones se están barajando en la red. Si pones, por ejemplo, los últimos 2 días, que es lo máximo que vamos a permitir, pues tenemos un poco el flujo de tráfico. Como veis, el tráfico que más parece tener, ¿vale? Detectado es de CoinBlocker. Este. Esto es una lista negra donde aparecen aquellos que hacen criptomining o minería de datos o páginas web asociadas que tienen su IP, en el que suelen cargar tipo de JavaScript en los navegadores para hacer minería de datos. Entonces, si detectáis en algún momento que vuestro ordenador está utilizando demasiado el ventilador y aparentemente no estáis haciendo ninguna actividad que requiera mucha carga en la CPU, es muy probable que os hayan cargado un CryptoMining. Es decir, hayan cargado un JavaScript que lo que se dedica es a utilizar los recursos de tu ordenador, a hacer minería de datos, iba a decir, pero al final es que está haciendo cálculos numéricos para el tema de los Bitcoin o del tema de la criptomoneda, ¿vale? Tenemos varias fuentes de reputación que son cargadas para que aparezcan pues, cierto tipo de tráfico. Algunas tienen mayor riesgo y otras tienen menos riesgo. Las que están con mayor riesgo se van a aparecer como high, pero porque son unas direcciones IP en que las listas negras pues ha estado siempre vinculada a ataques o a múltiples distribución de múltiples malware. Entonces se las categorizan como que son de mucho más riesgo. Luego hay otras que apenas tienen riesgo, pero bueno, tienen alguna actividad maliciosa. Eso significa que bueno, pues están haciendo scanning o están haciendo recaudando cierta información, pero no están haciendo una actividad o ataque como tal. Y luego pues están las de ransomware. El ransomware tracker es de Abuse. Eso es una lista negra que contiene o hace un seguimiento de los principales ransomware que hay en el mercado, el Tesla, el Lockheed, el WannaCry, etcétera. Y entonces, pues bueno, ahí introducen las distintas IPs en las que se van viendo involucrados y algunas veces, pues bueno, tiene cierto, ha sido el mes pasado o hace 2 meses. Cuando pasé el enlace, os dije que había una página que se llama Pulse Dive. Esta página os puede servir para disipar un poco alguna duda o consultar una información cuando aparezca como reputación IP. Por ejemplo, vamos a ver si en los últimos 5 minutos tenemos algo, ¿no? Los últimos 30 minutos. En los últimos 30 minutos tenemos 2 de CoinBlocker y las 2 han sido de esta IP. Si esta IP la analizamos por aquí, servicio online, que es gratuito. Vamos a ver esto, aquí. Hace 6 días, bien, y está asociada a esta página creo que es de publicidad, que tiene, como veis aquí, lleva asociado un JavaScript asociado con CryptoMiner. Por eso está metido dentro de la lista. Dice desde hace un año y está en Abuse, en una de las listas de Abuse. Hay otra hace 7 meses en otra lista y esta es de pago que la tiene aquí en esta aplicación.
Y como veis, estos son los dominios asociados. Bueno, es una página de publicidad que parece que está haciendo cierta minería de datos. ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? Vale. Como veis, esta plataforma permite generar cierto tipo de información o dashboard. En caso de que queráis, por ejemplo, aquí, por evento, no sé, IPS Detection Alert que esté relacionado. Vamos a ver si aparece algo. Lo más lógico es que no aparezca nada, puesto que son distintas comunicaciones. Si lo detectase el IPS sería una firma del firewall y por lo tanto aparecería como tal. Lo normal es que estemos ante conexiones abiertas. Por ejemplo, esto es cuando se abre una conexión cualquiera, hay un evento que es conexión abierta y aquí es donde aparecen normalmente ese tipo de conexiones que intentan conectarse de manera normal. Es decir, un puerto, abrir un puerto y comunicarse con unos servicios y veis pues que bueno, algunos son Rusia, Hong Kong y distintas fuentes detectan según su reputación y aquí podéis consultarla y podéis ver un poco el estado de vuestra red. El tema de esos más vendors, no todas las vendors lo tenemos tipificado, es decir, puede haber momentos en los que una IP o bien la MAC no la haya registrado el firewall porque no siempre le incluye y en otros momentos puede aparecer aquí como pues eso, fabricante que ha tenido. Vale, el tema de la reputación IP os lo refresco así un poco rápido. Cuando hay el firewall trabaja con muchas conexiones diferentes y, y todas ellas pasan, si tenéis configurado para que pasen a través del firewall, que es lo normal, pues se van registrando una serie de logs. Las comunicaciones origen-destino, es decir, IP origen, IP destino, cuando están logueadas, se envían a la plataforma nuestra y tenemos un motor de reputación IP. ¿Qué significa? El motor de reputación va a ir en tiempo real viendo las IPs origen y la IP destino. Cuando la IP origen o la IP destino coinciden en una de las listas negras, se enriquecen los datos del syslog. Se añaden nuevos campos. Esos campos son la fuente, se añade el fabricante de la MAC si lo conocemos, la categoría de reputación, el nivel de riesgo que tiene. Con esta información ya se mete en base de datos y podemos obtener un dashboard como este. Este dashboard en concreto está reputación IP destino. ¿Por qué hemos entrado en reputación de la IP destino? Porque es la más útil desde el punto de vista de ver la salud de las conexiones que tiene nuestra red, porque son todas originadas dentro de nuestra red con destino a una dirección IP que normalmente está fuera de nuestra red. También se pueden consultar las IPs de origen, sí, pero tienen menos valor, puesto que, por ejemplo, si hay alguna IP de origen que está intentando hacer un escaneo, un scanning contra nuestra red del cliente, lo normal es que el firewall lo esté bloqueando, por lo tanto, va a carecer, entre comillas, de sentido saber si hay 10 conexiones desde China intentando escanear nuestra red. Diariamente habrá muchas que intenten escanear nuestra red y el firewall está haciendo su trabajo, que es impedir que, que conecte con nuestra red interna, por aquello que tenemos todos puertos cerrados o publicamos solo aquellos servicios
los que son necesarios, ¿no? Hombre, podría hacerse un panel muy similar a este con las conexiones origen en función de su reputación. Si os interesa, puedo tratar de verlo o activarlo. Por tanto, aquí, cuando alguna de las direcciones IP destino entra o coincide con una lista negra, se enriquece el tráfico, se le dice qué fuente ha sido la que ha consultado, vamos, la que en donde existe esa IP, como por ejemplo Arianbao, Argus, CoinBlockers o la de Van Benek Consulting. Es decir, son diferentes listas negras que están disponibles en Internet de forma gratuita, y si coincide, aparecerá con la fuente, el nivel de riesgo, y se mostrará aquí. Lo que quiero remarcar es que puede ser un falso positivo en el sentido que la conexión esté contra esa IP, pero un servicio que detrás sea una página web totalmente buena o correcta, ¿vale? Una página que no entraña peligro alguno. Esto es lo que es un indicador. Como indicador os puede dar una visión de cómo está la red del cliente en este caso, o de un firewall en concreto, porque claro, aquí estoy viendo todo el firewall, pero si centramos por un firewall en concreto, pues bueno, veis que a lo mejor, pues mira, tiene de tipo CoinBlocker. ¿Van a ser las más numerosas? Pues casi seguro. ¿Y por qué? Porque está como de moda el crypto mining y hay muchas páginas de publicidad que meten ese tipo de JavaScript y bueno, está a la orden del día meterse en JavaScript. Algunos son muy intrusivos y aparece que es muy evidente el subo de la CPU y tal, porque esa página está cargando demasiado. En cuanto cierra el navegador, obviamente deja de estar en activo, pasa un JavaScript. Y bueno, pues hay algunas como esta, porque se ven que hay dos IPs y que si lo analizamos casi seguro que coincidirá con la visión anterior, que será una página relacionada con publicidad. Aquí, 204, ¿ves? Está relacionada con la misma. Una empresa, pues, que sea, pues, se dedica a introducir cierta capacidad de minería de información. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podríamos un poco mostraros lo que es la plataforma, lo que queríamos mostrar, cómo se pueden filtrar en la plataforma, qué información podemos consultar, sobre todo aquella información que nos permite el firewall desde el momento en el que se loguea. Por eso es importante tenerlo configurado en lo que son los módulos de seguridad, para que nos lleguen esos datos a la plataforma y puedan estar disponibles para vosotros y para consultarlo, ya bien sea por el portal o que os venga en un informe al final. Bueno, el informe no sé si alguno lo tenéis, pero el informe, a ver, vale, aquí por ejemplo, un informe cualquiera. Este es el informe que aparecerá. Vale, los requisitos no tiene que tener el analyzer. Si simplemente tienes que conectar el tráfico Syslog. Es decir, irte a la zona de configuración de Syslog y añadir la dirección de nuestra plataforma, que es informes.waitoax.es, el puerto 514. Con eso es suficiente. Es verdad que hay que en el manual que os envía, una vez que queréis conectar un firewall, se os pide que se active lo que se llama el formato extendido de Syslog. Para aquellos firewall de nueva generación que tienen el último firmware, permite tener conectado, por ejemplo, el GMS con el formato Legacy o el formato que le gusta a GMS del tráfico Syslog, y permite meter una nueva línea donde tú le puedes cambiar el formato.
Pero eso ocurre para los firewalls ya con el firmware moderno, en el que te permite poner diferentes tipos de servidores a los que enviar el tráfico siglo y puedes configurar el formato. No es totalmente, o sea, no iba a decir necesario, es interesante, pero no es necesario para conectar. Tenemos muchos firewalls conectados que están con GMS a la vez que están con eso y tienen el firmware más antiguo porque son máquinas que son de la antigua generación y que no permiten esa configuración. Pero no obstante, no necesitan, por ejemplo, tener el analyzer y los requisitos son mínimos. Simplemente tener los módulos de seguridad activos. ¿Qué pasa si no tienen ningún módulo de seguridad activo? Pues que toda la parte de amenazas, por ejemplo, te saldrían a cero. O el counter fintech de web te saldría a cero. Es decir, no habría datos en ese aspecto. Habría solamente datos de conexiones de red. Y se acabó. Y si tienes el control de aplicaciones, tendrías datos de control de aplicaciones. Pero si tampoco se ha llegado al caso que tuviésemos un firewall que lo conectamos y no tienen ninguna de las licencias activas, solo vería tráfico de red, que es lo que hace el firewall cuando trabajas sin licencia. O sea, no tiene control de aplicación, no tiene control de ningún otro tipo de seguridad, simplemente pues tiene el tráfico de firewall y el tráfico de red. Y solo se vería conexiones abiertas y conexiones cerradas. ¿Vale? Conectarlo, como digo, es bastante sencillo. Hay un pequeño manual donde se indica cómo hacerlo cuando se solicita el alta del servicio. Y bueno, pues en principio simplemente es conectar el silo, como he dicho. O sea, enviarlo a informe.whitehouse.es por el puerto 14. Se utiliza el objeto FQDN por si en algún momento la máquina, nosotros tuviésemos más balanceo de IPs por detrás o lo que sea, ¿vale? Eso sí es verdad. Si en algún momento deja de enviar datos, algunos firewalls, por lo que sea, no sabría deciros, dejan de enviar datos. Entonces, nuestra plataforma detecta que en las últimas 24 horas no hay datos y enviará un correo electrónico para que actuéis. ¿Por qué? Para que reviséis si la conexión está bien. Si todo está bien, yo lo que recomiendo es eliminar la configuración del silo y volverla a activar. Para que de ese modo se reinicie lo que sería el servicio y no tengáis que reiniciar el firewall entero, que es mucho más complejo de realizar o que no se debe hacer en cualquier momento. Con eso, normalmente, si no hay ningún problema subyacente por detrás de otro tipo, que sea a nivel de conexión de red, de la DMZ que tenga el cliente con el router de otra compañía o cualquier otro tema que pueda escapar a nuestro control, lo normal es que simplemente con hacer eso, o sea, quitar la configuración, volverla a cargar, funciona. También a veces el FQDN, que es una resolución de nombres, pues tiene, no sé, no resuelve bien el nombre en ese momento o lo que sea y por eso puede que deje de funcionar. Pero por lo demás, no hemos encontrado muchas incidencias al respecto. Alguna vez que otra hay algún firewall que deja de enviar los siglos y se os avisa con un mecanismo que tenemos nosotros de detección automática. Y no sé, alguna pregunta sin más que veáis interesante. ¿Qué tipo de alertas? Bien, nosotros hemos estado poniendo de forma, bueno, en piloto, las alertas que son más útiles desde el punto de vista del firewall, que son aquellas que son de tipo botnet. Bien. Está en piloto porque no se lo hemos activado a todos los firewalls, porque tampoco todos los firewalls tienen la capacidad botnet, pero si alguien quisiese que se le alertase por ese tipo de tráfico, sí tenemos la capacidad de que si detecta un bloqueo de tráfico de tipo botnet, envíe un email indicando cuándo ha sido y qué firewall ha sido. Eso lo tenemos nosotros en nuestra plataforma. ¿Para qué? ¿O por qué solo botnet? ¿Por qué es más peligroso? Sobre todo cuando ha iniciado desde dentro. Es decir, si activásemos la alerta por IPS, tendríamos que afinar mucho el IPS para que no inundase nuestro correo de falsos positivos o que hemos puesto muy abajo el umbral de detección
con respecto, por ejemplo, a tráfico XMP, etcétera, y tendríamos un conteo bastante harto de emails, o habría que afinar muy bien para qué tipo de alerta de IPS os gustaría que llegase. Entonces, es mucho más complejo de tratar. En el caso de Botnet es mucho más sencillo y directo. Si desde el origen, o sea, desde nuestra red interna, hay una conexión con una IP que el firewall detecta que está en listas negras por tipo de tráfico Botnet, directamente, si lo tenéis activado, bloqueará ese tráfico porque hace una acción preventiva de manera que evita que esa máquina en concreto se comunique con el servidor. Esa acción preventiva se puede ser identificada rápidamente, es susceptible de que ocurra y se envía un correo electrónico indicando que ha ocurrido. Sobre todo como recomendación para ver que dentro de la red hay un posible, y digo posible porque puede estar susceptible a falso positivo, hay un posible equipo que haya intentado comunicarse con una red de tipo botnet, porque si sabéis cómo funcionan un poco este tipo de malware, lo que hacen es comunicar para obtener información, para pasar información o para obtener comandos o acciones a tomar dentro de la red. Entonces, si no tuviésemos ningún tipo, por ejemplo, de protección y hubiese un malware de este tipo real, se comunicaría con un servidor. Ese servidor, en función de la información o de la conexión que establece, haría una acción u otra, si bien recibiría información o bien enviaría datos, comandos, para que actuara. Eso es lo que típico que hay muchas veces dicen, ¿no? O sea, son amenazas persistentes o amenazas avanzadas. Dentro de lo que son amenazas avanzadas, amenazas persistentes, pues tenemos ese tipo de malware que actúa eh, de forma, como le diríamos, oculta en el sistema y no actúa a menos que sea estrictamente necesario. Pero sí periódicamente, con cierto grado de periodicidad, intenta ver simplemente para indicar que está activo, por ejemplo, o para ver qué acciones tomar, si sigue en modo sigiloso o tiene que actuar ya o no. ¿Vale? Eso es lo que es típico con los que son mando y control. O sea, se conectan con servidores de mando y control. Entonces, el firewall, el SonyWall, tiene unas listas negras propias de botnet. Y ese es el motor de reputación que tiene implementado SonyWall, de manera que si es por tipo botnet, lo va a parar. Para ese tipo concreto, sí tenemos alertas. Aparte de la alerta que os he comentado por falta de flujo de información. Falta de flujo, bien sea de tráfico siglo o porque el firewall ha dejado de estar conectado o no tiene conexión a internet o lo que sea. O sea, nos falta información en nuestra base de datos y os comunicaremos una alerta. Y aquel que quiera que sea alertado por botnet, pues nos lo puede solicitar. Y si tiene el filtro de botnet activo, nosotros activamos ese para el firewall en concreto, para el cliente y el firewall, que nos indique, y os llegaría un aviso de que ha habido pues, una conexión de tráfico botnet en esa red. Bueno, no sé, ¿os ha parecido interesante la consola? O os digo para saber un poco vuestras impresiones con respecto a la consola. Desde el punto de vista de agilidad y flexibilidad, pues creo que la verdad es que es bastante ágil y está respondiendo bastante bien. Ahora mismo, para que hagáis una idea de la magnitud, hay unos 120 firewalls conectados y un flujo de datos de unos 4.000 mensajes al segundo aproximadamente. Es decir, que no está bastante bien. Pues bueno, si ya no hay ninguna pregunta así o alguna cosa, siempre podéis mandarnos un correo o también a soporte o bien directamente a mí, preguntándonos por la plataforma, por cualquier cosa que os surja una duda. Aquellos que todavía no tengáis ningún firewall con la plataforma, solicitárselo a soporte en modo piloto, por ejemplo, si queréis tener un firewall para probar o lo que sea.
y siempre pues podéis bueno, pues consultar bien con Javier o con alguno que ya sabéis, que conocéis, cualquier información extendida sobre el servicio, cómo va o lo que buenamente os surja como una duda o como una pregunta o como una sugerencia o lo que sea. Pues nada, yo por mí, esto ha sido todo, no os robo más tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia, vuestro tiempo y solo me queda desearos un feliz fin de semana, aunque estemos a viernes y a primera hora de la mañana, pero bueno, seguro que pasa rápido, hacemos las tareas que tengamos pendientes y feliz fin de semana. Y nada, ya el lunes será otro momento y seguiremos, pero el fin de semana aprovecháis de desconectar y así, si se puede, claro. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos. Un saludo.